Hoy la arquitectura cubana se enfrenta a distintas interrogantes que lo más interesante de las mismas es la carencia o la amplitud de las posibles respuestas que se les pueden dar. En primer lugar, ¿qué arquitectura cubana tenemos hoy? Pero ella genera una cadena anterior. La primera sería ¿qué arquitectura cubana tuvimos que nos sirva de referente, que nos sirva de apoyo o que nos sirva para convertirnos en contestatarios e iniciar un discurso totalmente nuevo en la actualidad? Pero esta respuesta también generaría otra pregunta y sería ¿qué arquitectura cubana queremos hoy? Y esto también genera otra, ¿qué arquitectura cubana podemos hacer hoy? Cuando vamos a estos elementos, la arquitectura cubana no puede desligarse de su pasado, de su presente, pero también tiene que pensar, por supuesto, en el futuro de manera sabia, de manera mesurada. Cuando miramos hacia este enfoque, es importante tener los referentes bien claros. O sea, referentes quiere decir qué hicimos anteriormente, qué nos puede servir, qué de ello podemos tomar y qué podemos desechar. Puesto que no hay mejor refrán que de la nada nada surge, y a veces nuestros jóvenes arquitectos pretenden llegar a explicar su proyecto, su arquitectura, diciendo que es totalmente innovadora, y esto en muchas ocasiones resulta falso, sobre todo en la era de la digitalización, de la globalización y de la información apabullante con que están inundados todos los medios. En el caso de la arquitectura cubana hay referentes importantes que yo creo que no pueden ser obviados a mi juicio. En primer lugar, la presencia de las 4P de la arquitectura cubana, que serían patio, portal, puntal y persianería, que garantizan, las condiciones climáticas necesarias para una buena respuesta, pero además para una respuesta eficiente, funcional y, ¿por qué no, bella desde el punto de vista formal? Estaríamos hablando del uso de los materiales, tanto locales, endógenos, como aquellos importados que hacemos hoy uso profuso en la actualidad, y perdonen la repetición, el juego de palabras. Pero también tendremos que ver cómo dar respuesta con esta arquitectura cubana a las necesidades que tiene la ciudad hoy, sobre todo teniendo en cuenta que nuestras ciudades son, la mayoría, ciudades con el peso de muchos años o ciudades nuevas que están buscando desesperadamente una respuesta identitaria que las haga ser reconocidas en el plano nacional y, ¿por qué no?, también internacional. Dentro de estos tenemos muchísimas preguntas que seguir haciéndonos. ¿Cómo sería el peso de la tradición? ¿Qué referente podemos tomar? ¿Qué camino nuevo podemos hacer? ¿Qué respuestas dar? Y aquí, por ejemplo, pudiéramos hablar arquitectura cubana de los inicios del siglo XX, ¿sí? Una variedad de estilos que nos puso en paz con el mundo, que nos puso competitivos con el mundo, negando un poco los 3 siglos o 4 siglos de arquitectura colonial en la cual nos mantuvimos en un impasse constructivo cómodo, pero no novedoso. Sin embargo, la República nos puso a tono con el mundo. Llegó la revolución y con ella los cambios sociales, las respuestas a estas necesidades, no siempre felices o muchas veces infelices, pero también con un eslogan que siempre estamos echándole la culpa de todo lo malo a lo que se ha hecho, y a veces no se mira el peso positivo de ella, como por ejemplo los 60 dinámicos, los 60 con que arrastraron cuestiones importantes, problemáticas difíciles, pero que dieron respuestas muy claras, muy interesantes en el plano nacional. Por ejemplo, pudiéramos mencionar las escuelas de arte. O sea, se aplicó la tradición, la contemporaneidad, se aplicaron conceptos que pudieran casi ser preconizadores de lo que se estaba haciendo en la arquitectura moderna a nivel, o sea, moderna, no postmoderna, a nivel internacional, buscando el juego plástico, el juego lúdico, o sea, la expresión lúdica, la relación conjunto arquitectónico, naturaleza, espacio, que a veces no resultó totalmente efectiva, sobre todo en los juegos acústicos en algunos locales, o como un proyecto que quedó totalmente inacabado, pudiendo haber sido llevado a vías de hecho. Otras respuestas que fueron válidas en esta etapa también fueron, por ejemplo, los grandes repartos pastoritas o los pequeños repartos pastoritas, donde se unió el uso de los materiales locales,
el uso de la respuesta mínima, pero, o sea, mínima me refiero desde el punto de vista de espacios, de economía. Sin embargo, fueron edificios hechos y ejecutados con una calidad de obra que generalmente hemos ido perdiendo a lo largo de los años, exceptuando, reservándolo solo para las grandes obras que se han hecho en estos últimos años. Luego, increíblemente, estuvimos en un periodo de la prefabricación, y esta prefabricación nos mutiló hasta cierto punto, pero dio respuesta aceptable. Si seguimos mirando la arquitectura cubana que tenemos hoy, es bien difícil. Difícil porque estamos haciendo pastiches, difícil porque estamos haciendo retomas en las cuales no se respeta el diálogo, donde la fragmentación, la fractalidad del espacio, la respuesta formal cae en muchos momentos en detrimento, pero dentro de todo esto también hay respuestas valiosas, como las que estamos haciendo, o las que han estado haciendo, por ejemplo, en La Habana, el grupo Choy León, donde se encuentra la propuesta del Hotel Trocha, se encuentra también el Centro de Estudios Che Guevara, con movimientos, con soluciones muy atinadas, donde se juega el concepto plástico con el concepto arquitectónico, donde la respuesta formal va de la mano de la respuesta funcional. También respuesta de los arquitectos jóvenes, como en el caso de la Cafetería Abadía en La Habana, que mantiene la continuidad formal de la fachada en vistas al malecón, sin embargo crea lugares dinámicos, lugares agradables y demás. En el caso camagüeyano, la respuesta también es cuestionable. ¿Por qué cuestionadora? Porque se están aplicando o estamos jugando con lo que quiere el cliente, y a veces el arquitecto olvida su función de enseñar incluso al cliente, que con el poder económico impone o quiere imponer o pretende imponer unas respuestas muchas veces alejadas del punto de vista formal, del punto de vista estético, que permita su inclusión atinada dentro de la trama urbana de la ciudad. Sin embargo, soluciones hay buenas, pudiéramos decir, hasta cierto punto la intervención hecha durante el 500, por ejemplo, la misma calle de los Cines, tratando esto. Sin embargo, la ejecución fue fallida. Muchos errores constructivos lastraron la respuesta arquitectónica y la expresión final. Sin embargo, desde la academia también se da respuesta, se busca dialogar, se busca utilizar los medios propios, aunque a veces estos medios propios carguen o lastren la respuesta o la propuesta que se está haciendo para la edificación. Recuerdo una frase o algo así que decía Oscar Prieto, catedrático de la Universidad de Camagüey en su momento, que había que usar lo que teníamos o lo que tenemos, pero enseñar a jugar con una respuesta o con una solución altamente estética, altamente funcional, que sea capaz de enriquecer en los caminos del hombre del mañana, lo cual conlleva una búsqueda de la identidad. Una búsqueda de la identidad que no cesa, una identidad que tiene que llevarnos de la mano a respuestas que nos alejen de la banalidad, de la futilidad. Y en esto también hay otra frase muy buena, o una palabra que utilizaba la arquitecta habanera Eliana Cárdenas Sánchez, a la hora de caracterizar mucho los objetos arquitectónicos, muchas de las obras arquitectónicas que se habían hecho en los finales del siglo XX, a raíz de la mercantilización que está cogiendo de algún modo la arquitectura, dando la respuesta a elementos como el turismo o a necesidades del turismo, de los espacios públicos. Y es los OANIs, es decir, en vez del OVNI, estamos hablando de los OANIs, los objetos arquitectónicos no identificados, que desgraciadamente están cogiendo cada vez más protagonismo dentro de nuestra ciudad. Y junto con estos objetos no arquitectónicos no identificados que están entrando en nuestras ciudades, también van fuera del marco, o sea, las ciudades turísticas o los centros turísticos, donde se importan en un highball mal elaborado hoteles que pueden tener una respuesta muy tropical, pero también muy oriental, o el consabido guano que se ha apoderado como protagonista firme en casi todos los hoteles, o en casi todos, o en muchas partes de nuestras ciudades, como símbolo de progreso, como símbolo de desarrollo.
Y sí, pudiéramos pensar que esto nos retrotrae a los orígenes de la arquitectura cubana, pero también se aleja con ese falso tropicalismo de las necesidades actuales de esta arquitectura. Indagar, vuelvo a repetir, en la identidad, indagar en aquellos elementos que nos aportan desde la contemporaneidad, indagar en aquellos puntos que pueden ser contestatarios, que pueden buscar el cuestionamiento constante, pero eficaz, pero con respuestas que nos estén llevando a soluciones donde el clima tenga una respuesta favorable dentro de los espacios creados, donde el aprovechamiento de lo estético, de lo formal, y no quiero equilibrar estético con solamente con lo bello, sino con todo el conjunto equilibrado, la respuesta del todo arquitectónico en función de la ciudad, en función del hombre. Pero igualmente esto se acoge a los espacios urbanos. Espacios urbanos que a veces están lastrados, estamos viviendo ciudades que en vez de disfrutar, estamos padeciendo desde el punto de vista de los recorridos carentes de vegetación, de los recorridos carentes de sombra, de los recorridos donde estamos teniendo imágenes fragmentadas, pero no para bien, donde la tuburización se expresa no solamente hacia los espacios interiores, sino también hacia los espacios exteriores, pero igualmente donde en nuestro afán desarrollado después del periodo especial, bueno, ese deslinde del periodo especial habríamos que dejárselo a los historiadores, ¿no? Pero después de la década de los 90 empezamos en un fervor constructivo o reconstructivo en nuestras ciudades que ha marcado en algunos casos de modo favorable, pero en otros casos de modo desfavorable, en la solución urbana que se ha tenido. Y ejemplo de ello sería la invasión de piedra, la invasión de objetos prefabricados que van a adornar o darle el remate final a cualquier fachada o a cualquier espacio, muchas veces o casi siempre con una carga enorme de mal gusto, o, porque no diría kitsch ya está asociado a la cultura popular como una respuesta también, ¿no? Pero en este caso de mal gusto, de mala solución, de mala respuesta. O sea, vuelvo a preguntarme, ¿qué arquitectura tenemos? Una arquitectura oficial marcada por respuestas rápidas, en algunos casos mesuradas en otros, pensadas en el mejor de los casos, de problemas sociales, de problemas eminentes, que sí cargan con la calidad muchas veces de la respuesta constructiva, pero, o sea, arquitectónica, pero el apuro, las políticas y las fechas demeritan en la respuesta constructiva. O una arquitectura hecha, pensada, diseñada para cualificar la ciudad en diálogo permanente entre lo nuevo y lo viejo.